La historia de mi abuela. Antes de morir, mi abuela me confesó de dónde venía realmente. Casi le creí. Mi abuela era una mujer muy reservada, incluso cuando se trataba de su propia familia. Ella era una niña alemana, nacida en Silesia alrededor de 1925 más o menos. Eso es todo lo que llegamos a saber, todo lo que ella quería que supiéramos. Supongo que la guerra fue particularmente cruel con ella y perdió a cualquier familia que tuviera. Ella nunca habló de eso. Nunca habló de nada antes del invierno del 45 al 46, cuando conoció a mi abuelo, un soldado estacionado en Baviera. Había estado viajando hacia el oeste, lejos del Ejército Rojo, como tantos otros refugiados. Se produjo un romance vertiginoso y ella regresó con él a los Estados Unidos a principios del 47, aunque estoy seguro de que el deseo de salir de una nación destrozada y conquistada que no tenía nada más para ella jugó un papel tan importante como su amor por el abuelo. No es que le envidie eso. Ella era una mujer joven muy inteligente, más brillante que mi abuelo, como admitió libremente. Una vez en los Estados Unidos asistió a la universidad durante unos años, estudiando física. El abuelo solía decir que conocía a John Wheeler y Hugh Everett, pero a ella no le gustaba mucho hablar de eso. A principios de la década de 1950, abandonó abruptamente sus estudios y decidió asumir el papel de una verdadera ama de casa estadounidense. El propio abuelo la desanimó, diciendo que no debería desperdiciar un cerebro así, pero ella dijo que estaba feliz con él y que no necesitaba cambiar el mundo para estar satisfecha. Así que eso fue todo. Mi padre nació en 1960. Conoció a mi madre en 1990 y en 1999 me tuvieron a mí. Nunca estuve especialmente cerca de ninguno de los dos abuelos. Y estos, mis abuelos paternos, vivían en otro estado, menos aún. Y encima de eso estaba la naturaleza privada antes mencionada de mi abuela. Pero la abuela y yo compartimos una cosa, la pasión por la historia. Aunque había estudiado física en la universidad y era un genio de las matemáticas, la historia era su verdadera alegría. Ella me transmitió un amor por el pasado, y cuando visitábamos, ella y yo pasábamos mucho tiempo hablando sobre los ejércitos de Napoleón, la política exterior alemana entre Bismarck y la Gran Guerra, la revolución bolchevique, ¿entiendes la idea? Tenía una memoria realmente impresionante. Había leído un libro una vez y luego contaba cada detalle del mismo con perfecta precisión. Cuando tenía unos 12 años, mi abuelo falleció y mi abuela, enferma de cáncer, se mudó a vivir con nosotros. Solo 1 o 2 años después, su mente brillante comenzó a desvanecerse tristemente. Seguíamos hablando de historia a menudo, pero ella comenzó a cometer errores que nunca habría cometido hace una década. Hizo referencia a batallas que nunca existieron, estados que nunca existieron, generales que nunca comandaron. Recuerdo que una vez discutí la Gran Guerra y ella mencionó despreocupadamente la inversión del Ejército Rojo en Praga. Le recordé amablemente que la ofensiva occidental de Lenin en 1919 se había detenido a las puertas de Varsovia. Los bolcheviques nunca habían llegado a Praga. Ella asintió. Bien. Mencionó a Alfred Hugenberg, a quien llamó el último canciller de la Alemania capitalista. Le recordé que Hugenberg nunca había sido canciller, había sido marginado por los nazis poco después de su toma de poder y se había desvanecido en la irrelevancia. Ella asintió. Bien. En 2014, la abuela ingresó en un hospicio. Quedó claro que no le quedaba mucho tiempo. Tenía unos 90 años, después de todo, nunca supimos su edad exacta. Ni siquiera su cumpleaños. Como dije, no hablaba de la vida antes de mi abuelo. Todos estábamos tristes, por supuesto, pero era una especie de tristeza rígida y austera. Esa fue nuestra relación con ella. Ella no habría querido mucho lloriqueo y vergüenza. Un día, creo que esto habría sido quizás octubre de 2014, justo al comienzo de mi segundo año de secundaria, fuimos a visitarla, ya que los médicos dijeron que su condición había empeorado notablemente. Nos sentamos con ella por un tiempo, y luego preguntó si tal vez podía vernos a todos, a mí, a mi padre, a mi madre y a mis 2 hermanas, individualmente por un rato. Eso estuvo bien, por supuesto. Llegué el último. Cuando regresé a la habitación y me senté junto a su cama, me preguntó si todavía me gustaba la historia. Dije por supuesto, y era verdad, todavía lo hago. Me dijo que no le quedaba mucho tiempo.
Dije, seguro, lo sé. Creo que era su nieto favorito porque los dos somos así de francos. Me preguntó si le haría un favor. Por supuesto, dije que sí. La abuela me dijo que me fuera a casa, que fuera a su habitación y que bajara el viejo arcón de roble de su armario. Se lo traigo tan pronto como pueda. Yo hice precisamente eso. Era una cosa vieja y pesada que había traído de Alemania hace décadas. Ni siquiera estaba cerrado, pero ella no me había dicho que podía abrirlo, y no quería sobrepasarme mientras ella se estaba muriendo. Al día siguiente, después de la escuela, tomé un autobús hacia el hospital, pecho en mano. Se lo traje y ella sonrió. Ella me pidió que lo abriera. Yo hice. Dentro había algunas cosas. Sentada en la parte superior había una fotografía de una mujer joven y bonita que no reconocí. Blanco y negro, pero de buena calidad. No me sorprendió demasiado cuando me dijo que era ella. Pero me sorprendió que estuviera de uniforme. No reconocí un uniforme. Llevaba el pelo recogido en una trenza, sonreía y tenía los brazos cruzados detrás de la espalda, de modo que no pude distinguir la insignia de su hombro, solo sus flecos. Pude distinguir un punto estrecho y dos líneas convergentes. Quizás una especie de parche de flores en el hombro. Abuela, ¿qué uniforme es este? Levante el siguiente elemento. Era pesado y estaba envuelto en un manojo de trapos viejos y grasientos. Casi lo dejo caer cuando vi que era una pistola. Rápidamente lo devolví a la caja y puse un pico sobre mi hombro. Estoy bastante seguro de que no se permiten armas de fuego dentro del hospital. Abuela, ¿por qué tienes un arma aquí? Mi vieja arma de servicio. Beapon nunca suprimió del todo el acento alemán. ¿En qué servicio estabas? ¿Eras soldado? ¿Un soldado para quién? Te voy a contar una historia que no creo que puedas creer. Pero tal vez estas cosas en la caja te hagan más fácil de creer. Me dijo, a quemarropa, que no era de este mundo. Ella había nacido en Silesia a finales de 1920, dijo, pero no nuestra Silesia y no nuestros 1920. No entraré en las minucias de la línea de tiempo que me describió, porque debemos habernos sentado allí durante horas mientras ella lo repasó. Y mientras lo hacía, sonaba completamente lúcida y nada senil. La esencia era que, como en nuestro mundo, los nazis habían subido al poder en Alemania. Pero la Segunda Guerra Mundial había comenzado unos años tarde. Hitler arrasó a Europa, tal como lo hizo en nuestro mundo. Excepto, y este fue el gran punto de divergencia, también aplastó a la URSS. Algunos años más tarde, a principios de la década de 1950, después de años de aplastar la economía británica y golpear a su famosa armada, los nazis lograron por fin lograr lo imposible, una invasión y ocupación de las islas británicas. Mi abuela dijo que había participado activamente en la resistencia a los nazis mucho antes de que Hitler llegara al poder. Huyó de Alemania y se fue a la Rusia soviética cuando la lucha ya no podía continuar en casa. De allí a Gran Bretaña, cuando la Wehrmacht conquistó la URSS. Cuando cayó Gran Bretaña, ella y miles de personas más que no podían tolerar vivir bajo la bota nazi corrieron más lejos a Sudáfrica, con la esperanza de continuar la lucha desde allí. Entonces le pregunté qué era el uniforme. Dijo que era el uniforme del Comité Conjunto de Ciencias Militares, un esfuerzo colaborativo de investigación y desarrollo entre los gobiernos en el exilio de Gran Bretaña y Francia, y varios otros países que luchan contra la Alemania nazi. Como había sido estudiante de física, fue reclutada para el JCMS. Los días se volvieron aún más oscuros. Los nazis se apoderaron de la vieja África francesa y la utilizaron como trampolín para asaltar Sudáfrica y más allá. La victoria de los aliados se convirtió en una quimera. Pero para un hombre, un científico ruso, dijo mi abuela. Ella no lo nombró, pero ella dijo que era brillante. Quizás el hombre más inteligente que jamás haya vivido. Descubrió que hay otros mundos, quizás infinitos mundos, que corren paralelos entre sí a lo largo de la eternidad. Y lo que es más, descubrió cómo moverse entre ellos. La abuela me dijo que sacara los papeles de la caja. Eran papeles delgados, con piel de cebolla, del tipo que la gente usa para dibujar esquemas. Estaban cubiertos de ecuaciones descabelladas e imposibles y planos intrincados. No significó nada para mí. Yo era un niño luchando por mantener una C en álgebra 2. Este era el plan, había dicho. Su mundo, el mundo de mi abuela, estaba perdido. No pudieron luchar más. Entonces enviarían a alguien, una sola persona,
Eso era todo lo que la máquina primitiva del gran científico ruso podía manejar a otro mundo. Nuestro mundo. Este mundo, nuestro mundo, lo denominaron E-Mundo-38. El nuestro era un mundo que había derrotado a los nazis y, por tanto, sabía los horrores que traería una victoria nazi. Enviarían a mi abuela con los planos de la máquina del buen doctor. Una vez aquí, convencería a nuestros generales y estadistas de su misión y, con la ayuda de los grandes científicos del mundo 38, mejoraría el transportador para que pudiera atravesar no solo a una persona, sino a millones. Una vez hecho esto, los ejércitos de nuestro mundo podrían marchar hacia el suyo y liberarlo para siempre de la tiranía nazi. Había entrado en la máquina, dijo, mientras los proyectiles de artillería llovían sobre Johannesburgo y las Waffen-SS golpeaban las puertas. Sus colegas destruirían la máquina tan pronto como terminara. No podían arriesgarse a que cayera en manos de los nazis. Solo quedarían los esquemas, que llevaría consigo al mundo 38. Había entrado en la máquina, sabiendo muy bien que podría no funcionar. Que pudiera morir, o algo peor. Ella había saludado a sus camaradas. La habitación se estremeció bajo la carga útil de los aviones de combate nazis. Pero funcionó. Salió en la primavera de 1945 de nuestro mundo. El Tercer Reich se estaba desmoronando. Hitler se había pegado un tiro. Los aliados se adentraban en Alemania. Horrible, repleto de muerte, pero para ella casi una utopía. Ahora tenía una misión: reconstruir la máquina del médico, para liberar su mundo. Por eso se había llegado a Estados Unidos, dijo, aunque, insistió, ella hizo el amor a mi abuelo. Por eso había buscado la sabiduría de grandes físicos en las prestigiosas universidades estadounidenses. Pero fue inútil, nadie le creería, nadie la tomaría en serio. Ni siquiera Everett, el padre de la interpretación de muchos mundos, consideró seriamente los planes para su máquina fantástica. Así que al final, se rindió. Me instalé en una vida tranquila con mi abuelo. Yo le creí, yo hice. ¿Cómo no iba a hacerlo? Ella era una anciana. Ella no inventó historias, no molestar a sus nietos. Las lágrimas en sus ojos eran ciertamente reales. ¿Y de qué otra manera podría explicar la fotografía de ella en uniforme? Los planos, mi corazón se rompió por ella. No era de extrañar que hubiera sido tan hosca, tan reservada, toda su vida. En alguna parte, había un mundo, su mundo, que sufría el más terrible despotismo. Su gran cometido había sido rescatarlo. Ella había sido la última esperanza de su gente. Y ella había fallado. Seguían languideciendo bajo la bota, esperando un rescate interdimensional que nunca llegaría. Pero, me dijo, y me apretó la muñeca con fuerza. Todavía puede llegar, escúchame, estaré muerto muy pronto, pero no tú, toma los planes, toma la caja, suplicó. Por favor, un día, verás que la máquina esté construida. Usted debe, lo que sea necesario. Miles de millones de mujeres y niños a lo largo de la eternidad piden rescate. Por favor, no falles como yo lo hice. Liberar un universo paralelo de la ocupación nazi es una gran responsabilidad para un chico de 15 años. Pero ella lo hizo. Y todos ahogados, ¿qué podía decir? Excepto, lo intentaré. Abuela, había una cosa más en la caja. Otro montón de papeles, cubiertos de florida caligrafía alemana. ¿Qué son estos? Se sentó bruscamente en su cama de hospital cuando los vio. Inmediatamente, trató de jugar y se relajó de nuevo. Pero noté la breve conmoción. Son mis escritos privados, dijo, intentando la indiferencia. Por favor, quémalos, y hazlo pronto. No deseo que me sobrevivan. Claro, abuela. Yo dije adiós. La abracé con lágrimas en los ojos. Murió 5 días después. No sabía qué hacer. Ella me juró que guardaría el secreto, hasta el momento en que pudiera razonablemente esperar construir esta gran máquina. Una vez más, tenía 15 años. Ciertamente no iba a hacer agujeros en el espacio-tiempo de mi habitación y entre torneos de debate. A medida que pasaban las semanas y su cuerpo se hundía en el suelo, me volví menos seguro si le creía. No le creí, pero todo fue una locura. Quizás se estaba volviendo loca con la edad. Y todavía, debo haber pasado horas estudiando detenidamente esos planos. Nunca se volvieron más claros. Todos esos números, raíces cuadradas, cálculos descabellados, podrían haber sido el colmo de la genialidad, o podrían haber sido una absoluta tontería. No podría decirlo. Pasaron los años.
Nunca lo olvidé, pero era poco lo que podía hacer. Así que lo dejo a un lado. Hasta hace poco. Estoy en mi 4º año de universidad, ahora, cerca de graduarme. Con disculpas a mi abuela, no me especialicé en física. No pensaba en el cuento de mi abuela hasta hace unas semanas. Estaba trabajando en un trabajo final que examinaba las dictaduras europeas del siglo XX. Por supuesto, lo primero y más importante en la discusión son la Alemania nazi y la Unión Soviética estalinista. Toda una subsección del documento, prometo que esto es relevante, es dictaduras y eufemismos. Por ejemplo, en lo que respecta a los nazis, juntar a mujeres y niños aterrorizados, llevarlos a pozos recién cavados, cortarlos por centenares y enterrar sus cadáveres todavía temblorosos es simplemente una acción especial. Para los bolcheviques bajo Stalin, la invasión de Polonia o los estados bálticos, la ejecución de decenas de miles de maestros, oficiales, sacerdotes, escritores y agricultores, la deportación de decenas de miles más a la sombría Siberia, la imposición de una maquinaria estatal totalitaria. Y la supresión de toda disidencia es liberación. Estaba hojeando fuentes tan morbosas que mi abuela regresó repentina y bruscamente a mi mente. Siempre llevaba la cajita conmigo, sin que mis padres, mis hermanos o cualquier otra persona lo supieran. Y me di cuenta, ahora estaba en la universidad. Puede que yo mismo no sea físico, pero había muchos matemáticos brillantes en el campus. Sabía que al menos unos pocos que habían publicado sobre teorías del multiverso. Si mi abuela no estuviera loca, si realmente lo hice tener algún deber de liberar a su mundo de origen. ¿Dónde mejor para empezar a construir esta gran máquina que aquí? Fui al armario de mi apartamento y recuperé la caja, que no había abierto en años. Lo primero que me llamó la atención fueron sus escritos privados. Me avergoncé de pensar que no los había quemado cuando me lo pidió. Pero no me atreví a hacerlo. Algún instinto profundamente arraigado me detuvo. Iba a ir a ver a cierto profesor de física, que sabía que se autoproclamaba como un multifacético, y trataría de abordar toda esta locura con delicadeza y ver dónde llegué. Pero los escritos privados de mi abuela volvieron una y otra vez a mis pensamientos. Finalmente, decidí que los iba a leer. Le pedí perdón desde más allá de la tumba. Pero racionalicé que necesitaba saber exactamente qué estaba pasando. Sus escritos pueden iluminar las cosas. Excepto que no pude leerlos. Estaban en alemán y con una letra florida que me habría dificultado incluso el inglés. Así que se los llevé a una chica que conocía. Un amigo, de verdad. Fluido en alemán, especialización en idiomas extranjeros. Me preguntó qué eran y me señaló que parecían viejos. Le dije que era una obra de ficción especulativa, escrita desde el punto de vista de una joven enviada desde un mundo casi conquistado por los nazis, al nuestro, con la esperanza de rescatar su propio universo. Ella preguntó si podía escribir claramente con fluidez en alemán, ¿para qué la necesitaba? Le dije que no lo había escrito. Me preguntó cómo sabía de qué se trataba, si no lo había escrito. No había pensado tan lejos. Le pedí que por favor me dijera lo que decía. Entonces ella comenzó a leer. Terminó rápidamente. Solo había unas 5 páginas. Ella volvió a mirarme, algo desconcertada, algo aburrida. Después de todo, pensó que era solo una historia. Bueno, no parece que esté escrito en un mundo donde Hitler gana, dijo. Parece que está escrito en un mundo donde Stalin gana. Eso me dejó perplejo. Tengo un hoyo en el estómago. Le pedí que explicara más. Me dijo que era una carta, escrita por un general de la NKVD, la policía secreta soviética, a un subordinado, la camarada coronel Maria Messer. Mi abuela. Así que estos no eran los escritos privados de mi abuela en absoluto. Más bien, eran escritos dirigidos a ella. Esta chica me dijo que parecía, en el mundo de la historia, de alguna manera, la Unión Soviética había establecido el control sobre todo el planeta. Se hizo referencia a las repúblicas soviéticas mexicana, yoruba, alemana, kurda, japonesa e incluso de Nueva Inglaterra. No había suficiente información para revelar con precisión cómo había sucedido esto, pero de alguna manera, la humanidad estaba sujeta a una dictadura estalinista que se extendía por todo el mundo. Todavía apenas lo entendía. ¿Mi abuela me había mentido sobre el mundo del que había venido? Porque, mi abuela, coronel de la policía secreta de Stalin, le pedí que siguiera leyendo, con las manos sudando.
Dijo que la carta no hablaba de traer ejércitos de nuestro mundo para liberar el suyo. Más bien, hablaba de traer ejércitos de su mundo al nuestro. Recordé la fotografía de mi abuela con su uniforme. Podía imaginarme los flecos de la insignia cosidos en su manga, en su mayoría ocultos por el ángulo de la cámara. Y me di cuenta de lo que era, un punto estrecho y dos líneas convergentes. Era el borde de una estrella roja que encierra una hoz y un martillo. Y por fin me di cuenta. Me di cuenta de que me habían tomado por tonto. Me di cuenta de que nunca había existido una distopía gobernada por los nazis. Me di cuenta de por qué mi abuela quería que quemara estos papeles tan pronto como pudiera, por qué no quería que los leyera. Me di cuenta de por qué quería tanto construir esta gran máquina. Porque la carta terminó así. Recuerde, camarada Messer, el mundo al que se adentra está todavía atascado firmemente en la era de la oscuridad capitalista. Este será el quinto mundo, además del nuestro, del que nos liberemos para siempre de las restricciones de la producción capitalista. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de que la máquina se construya según las especificaciones. Te enviamos un prototipo, pero la máquina cuya construcción supervisa en World 38 debe ser exponencialmente superior. Debe ser capaz de traer de nuestro mundo, al menos, varios cientos de soldados del Ejército Rojo por valor de frentes, unos 500 millones de hombres en armas. Esto, estiman nuestros analistas, será el mínimo necesario para la derrota militar del mundo 38, la liquidación de todos los enemigos de clase y contrarrevolucionarios, estimados en unos 200 a 300 millones en total, la pacificación de todas las poblaciones hostiles, y finalmente, liberación de este mundo y sus pueblos. Mucha suerte, camarada.